Hola, bienvenidos a Las Sombras del Lector. Hoy vamos a hablar del libro con el título Invisible del autor Eloy Moreno. Es una novela que aborda el acoso escolar desde una perspectiva profundamente humana y reflexiva. Más que contar la historia de una víctima y un agresor, muestra cómo el bullying puede crecer gracias a la indiferencia de quienes observan y deciden no actuar. El protagonista es un niño que cree poseer un superpoder, la invisibilidad. Sin embargo, ese supuesto poder es en realidad un mecanismo de defensa psicológico, pues le resulta menos doloroso pensar que puede desaparecer a voluntad que aceptar que nadie parece verlo ni ayudarlo mientras sufre. Ahora, esta es una alerta de spoiler. Mencionaré datos importantes de la historia, así que si no has leído el libro, te sugiero muy ampliamente cerrar aquí el video, disfrutar primero del libro y después te espero aquí para ver si coincidimos en opinión. Sin más introducción, comenzamos. Todo comienza cuando el protagonista, el cual nunca se revela su nombre, solo tiene algunos apodos, se niega a dejar que MM, que es el buleador, la figura intimidatoria o el niño abusivo, le copie sus respuestas durante un examen. A partir de ese momento, MM lo escoge como objetivo de acoso. Los acosadores suelen escoger personas vulnerables. El protagonista es una persona vulnerable, es tímido, tiene baja autoestima, suele pasar en la vida real con pocos amigos, aislado, posiblemente con alguna característica física diferente, como sea. A partir de ese momento, MM convierte la vida del protagonista en un infierno. Puede escogerlo, comienza con burlas, comentarios sarcásticos y va midiendo su reacción, acción de la víctima. Al ver que no se defiende, que no hay una amenaza, entonces su abuso evoluciona hacia agresiones físicas. Al ver que el entorno tampoco interviene, avanza al siguiente paso que es el aislamiento de la víctima. Como cualquier otro abusador, manipula al grupo, hace humillaciones públicas, se mete con las cosas del protagonista, le roba su almuerzo, su dinero, hace ciberacoso, difunde rumores, logra que otros lo vayan excluyendo, por ejemplo, de grupos WhatsApp y demás. La víctima eh, va quedando poco a poco sin amigos porque pues una víctima sola es más fácil de atacar. Cada día el niño se siente más aislado, más solo y más convencido de que para los demás simplemente no existe. La desesperación llega a tal punto que el protagonista prepara un bocadillo, una comida con veneno para ratas, convencido de que MM volverá a robárselo. Y efectivamente así pasa. Sin embargo, cuando el agresor está a punto de comer esa comida con veneno, el protagonista lo impulsa, lo empuja, cayendo el abusador y de esa forma también cayendo el bocadillo y mermándolo, salvándole así la vida al abusador MM. Este episodio pues lo enfrenta a una dolorosa contradicción. Salvó a su abusador, el sujeto que está fastidiando la vida, de la misma amenaza que él mismo le estaba ocasionando. Así que pues no es un héroe por esto, porque mismo le ocasionaba esta amenaza. La idea es que la idea de la novela es intentar mostrar cómo el acoso puede deformar los pensamientos de quienes crecen. Por supuesto, MM, pues tanto MM como los testigos que están ahí se sorprenden porque el protagonista aventó a su abusador. Esto se considera claramente como una afrenta y MM lo toma como una humillación. Sí, porque pues los acosadores necesitan que no haya consecuencias en su acoso para poderlo seguir implementando y que no haya una afrenta pública, porque esto desmantela el poder que éste ejerce a través del miedo y la alteración de esto, ah, de de este poder que él ejerce, pues altera drásticamente su estatus social.
porque lo expone ante el grupo y afecta su ego y necesidad de atención positiva. Además, los seguidores, que es una parte importante de su estado de fuerza, por así decirlo, también suelen abandonar al acosador cuando llegan a ver esto, porque cuando ven que pierde el control, también significa que puede haber consecuencias para ellos. Y bueno, por supuesto, el protagonista al ver esto no actúa más allá, no erradica el acoso por sí mismo porque no tiene esa fuerza y el abusador sí intensifica sus ataques porque necesita mantener el control. Ahora, el protagonista, entonces, en una de esas ocasiones que su abusador lo está persiguiendo, refugiándose en la idea de los cómics, intenta encontrar una salida en la fantasía, porque pues tiene el protagonista esta deja de evadir este problema metiéndose mucho en la fantasía. Y bueno, la fantasía es que tomando la idea de que Spider-Man obtuvo sus poderes de una araña, como ocurre en los cómics, él mete su mano en un avispero pensando que si lo pican las avispas, pues va a obtener un poder. Por supuesto que esto no ocurre. El resultado es una reacción alérgica muy grave y una nueva humillación, porque bueno, pues, MM y sus compañeros graban este sufrimiento en vez de ayudarlo. Lo exponen, lo suben ante todos los demás para humillarlo. Bueno, y bueno, aquí es donde la invisibilidad adquiere un nuevo significado más profundo. No solo representa la forma en la que el protagonista sobrevive emocionalmente, sino que también la ceguera de una sociedad que ignora las señales evidentes de sufrimiento. Y aquí entra el efecto espectador. Esto ocurre porque las personas sienten miedo de convertirse en el nuevo objetivo del abusador. También porque asumen que otros intervendrán, como hay más testigos, hay más personas, pues alguno de ellos al intervenir, alguno de ellos hará algo al respecto. Así que yo para qué me molesto. Bueno, también hay algo importante que suele ocurrir, es la normalización o desensibilización de este tipo de violencia, porque los testigos suelen ver esto de manera seguido, se acostumbran a ver el maltrato constante y llega un momento en que se ve como parte de la dinámica diaria de ese lugar, por ejemplo, de la escuela, en este caso, de la convivencia del juego pesado. Y aquí la novela insiste en una idea inquietante. Para convertirse en un monstruo no siempre es necesario hacer daño. A veces basta con no hacer nada. Esta reflexión queda reflejada en la lista de la vergüenza, un mural que el niño escribe en las paredes de su refugio secreto. En ella aparecen no solamente los nombres de sus acusadores, sino también de profesores, compañeros, desconocidos e incluso personas cercanas que vieron lo que ocurría y no hicieron nada. Y sí, habla de profesores o adultos. Los adultos suelen ignorar el bullying, pues muchas veces por desconocimiento o invisibilidad, porque los acusadores buscan que esto se haga de forma secreta. Los adultos no se enteren para que no intervengan. Usan excusas, rumores, miradas intimidantes y sí, tal cual amenazan a la persona que está siendo abusada para que no diga nada o de otra historia, oculte lo que está ocurriendo, haciéndolo muy difícil de detectar para un observador externo casual, como suele pasar con los adultos. Ahora, también los adultos suelen minimizar el problema restando la importancia a las agresiones, marcándolas como cosas de niños, son una etapa o son conflictos normales, entrando otra vez en la normalización o apatía. Es decir, que simplemente el adulto es indiferente o tolerante ante el acoso hacia personas vulnerables. Es decir, que lo ven como algo normal o simplemente les vale. También puede darse por falta de herramientas o temor necesarias, porque pues no se sabe qué hacer, cómo intervenir adecuadamente, qué tal si se empeora la situación de la víctima o los padres de la agresión, a los padres del agresor
quieren tomar represalias después contra él o la institución, no sé. La falta de estas herramientas o el saber qué hacer muchas veces hace que algunos adultos se queden paralizados. Como sea, el caso es que en la novela, en todos los adultos, únicamente la profesora de literatura decide actuar. Ella también sufrió acoso en su infancia y reconoce en el protagonista heridas que los demás prefieren ignorar. Su intervención rompe el silencio que rodeaba al niño y la convierte en la principal figura de apoyo de la historia. La novela también muestra que detrás del agresor existe una historia de dolor. MM arrastra traumas familiares y carencias afectivas que terminaron transformándose en rabia y necesidad de control. Claro que esto no justifica su bullying o sus actos, pero la idea de la novela es ayudar a comprender que la violencia suele tener raíces más profundas de lo que parece y no solamente héroes y villanos. Ahora, el clímax de la novela llega cuando el protagonista, pues ya agotado física y emocionalmente, se dirige hacia las vías del tren para comprobar si realmente es invisible o si el mundo simplemente ha decidido moverlo. La profesora logra encontrarlo a tiempo y evita una tragedia mayor. Aunque el accidente lo deja gravemente herido, paradójicamente esto ayuda a que se vuelva invisible para todos, su familia, compañeros, amigos, los adultos que lo rodeaban. Nuevamente lo vuelven a ver y comprenden el sufrimiento que habían ignorado durante tanto tiempo. Bueno, llega la recuperación física y psicológica del niño. Bueno, obliga a todos de alguna forma también a enfrentarse a su propia responsabilidad. Ahora, a lo largo de la novela aparecen dos símbolos fundamentales. Por un lado están los monstruos, que representan los agresores, los testigos pasivos y el miedo que habitan en las personas. Por otro lado está el dragón. En este caso es un dragón, pues una cicatriz que tiene la maestra en su espalda, la profesora del protagonista, y simboliza todo lo contrario, es decir, la capacidad de transformar cicatrices en fortalezas y utilizar el dolor propio para proteger a otros. En última instancia, Invisible no trata de superpoderes o de hacerse invisible, sino sobre la empatía. Su mensaje es que el mayor peligro no siempre son quienes hacen daño, sino quienes observan el sufrimiento ajeno y deciden mirar hacia otro lado. Gracias por acompañarme en este episodio de Las Sombras del Lector. Les deseo una excelente noche.